Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Aquí, ustedes saben, es donde vive la verdad. Yo tengo un compromiso moral con el legado de mi familia de desenmascarar las mentiras sandinistas, sobre todo las de este régimen oprobioso. Yo no estoy aquí para excusar cosas indebidas que se hicieron durante los gobiernos de mis antepasados. Eso se tiene que aceptar, esa es parte de la historia. El otro lado de esa moneda es que hicieron muchas cosas buenas, pero no están ausentes de errores. Y esa es la Nicaragua que nosotros necesitamos, sin desbaratar a un ser humano. Hizo don Luis Somoza, o mi abuelo Tacho, o mi tío, errores, por supuesto. Cosas indebidas, por supuesto. Participaron en la vida pública desde 1929, desde antes de eso, hasta 1979. Entonces tenemos que ser objetivos. Esa es la importancia de este programa, despertar a la juventud con la verdad. Y eso incluyendo las críticas a mi propia familia, porque de lo contrario este programa no sirve. Por favor, no dejen de suscribirse en YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. No les toma más de 5 segundos y no les cuesta un centavo. Pero lo más importante es que la dictadura no se da cuenta de que ustedes son afiliados a este programa. Imposible. Entonces, les pido, tomen esto en serio para que los notifiquen rutinariamente. Este segmento se titula El espejo roto de Nicaragua. Como ustedes saben, semana tras semana me siento aquí con el compromiso moral de desenmascarar las mentiras del sandinismo. Y parte de ese trabajo, a veces, es responder a los ataques de ciertos periodistas, ¿verdad? Que, como les he dicho antes, parecen tener como única misión repetir la propaganda y la desinformación antisomocista que les metieron en la cabeza hace 40 años, cuando eran estudiantes universitarios bajo el mando del Frente Sandinista. Amigos y conocidos me mandan los cortos, entre comillas. Mira, Álvaro, lo que dijo fulano. Mira, Álvaro, lo que insinuó sutano. Y honestamente, como les dije en un programa anterior, como yo sé la verdad histórica, yo la conozco. Para mí, todas esas alegaciones en contra de mis antepasados no solo me aburren, sino que no quiero perder el tiempo defendiendo la verdadera historia, porque yo soy el que más conoce íntimamente los hechos históricos que involucraron a mis antepasados. Es más, yo viví íntimamente de esa historia por los primeros 27 años de mi vida. En algunos casos vivía a la orilla de la cuna del poder, en otros casos estaba cerca, pero como dice el dicho, la candela debe estar cerca suficiente para iluminar, pero no para quemar. Así he visto yo el poder en Nicaragua y por eso les puedo decir, yo sé
muchísimo de los detalles del por qué y por qué no se hicieron las cosas. Para mí, estos periodistas solo repiten como loritas lo que no les consta, repiten la desinformación. Me aburren porque es la misma tragedia del eco, la misma cantaleta, la misma miopía histórica. Es más, ellos en el fondo de sus conciencias saben que están repitiendo y no relatando lo que no les consta. Voy a hacer un paréntesis aquí, les voy a hacer esta idea. ¿Por qué no agarra uno de estos y dice, hombre, cómo se abrieron las líneas a la costa atlántica en el siglo XX hasta el día de hoy? Las carreteras, la electricidad, los aeropuertos. ¿Cómo se hizo todo eso? ¿Cómo se hicieron las carreteras en el Pacífico? ¿A dónde están la planificación de la vieja Managua? ¿Cómo se hicieron la presa del Tuma, del río Grande, el río Tuma, perdón, que lo presaron para hacer el lago de Apanás, que sirve para 2 plantas hidroeléctricas, las únicas que hay en Nicaragua? ¿Por qué no le presentan al pueblo esa historia? Sino que solo presentan cuestionamientos. Esa es la falta de profesionalismo. Yo estoy muy contento de haber escuchado a Jennifer Ortiz con el reporte que dio de cómo Bayardo Arce hizo su riqueza. En ningún momento habló de dictadores, en ningún momento se expresó negativa. No, su reportaje no perdió ningún valor, más bien ganó respeto porque fue objetiva. Que se refirió a la familia Somoza como la dinastía. Bueno, fue una dinastía. Padre y 2 hijos tuvieron en el ámbito de la política durante 50 años. Hoy no vamos a buscar el pasado. Hoy no vamos a rebajarnos a responder a los ecos del pasado. Hoy vamos a subir el nivel. Hoy vamos a hablar de la verdadera guerra, la que ellos en su obsesión no logran ver. Hace unos días llegó a mis manos un artículo brillante y de vuelta no es cosa mía, yo lo leí de un canadiense que se llama Armando Abdala o Abdalá, no sé cómo se le pronuncia el nombre. Se titula El espejo roto. Don Armando escribió esa historia, ese mensaje. Y mientras lo leía, sentí un escalofrío porque ese hombre, hablando del mundo, estaba describiendo a Nicaragua sin querer, con una precisión quirúrgica. Yo quiero compartir esa visión con ustedes, porque la única manera de ganar el futuro es comprender, entender correctamente el presente, cómo llegamos aquí. La tesis central del analista Abdalá es simple, pero demoledora. Él dice, Donald Trump no rompió el mundo, simplemente levantó el espejo. Hoy yo les digo a ustedes lo mismo. Daniel no rompió Nicaragua, simplemente levantó el espejo. Ortega es el espejo roto de Nicaragua. Es el reflejo grotesco, la pústula final de una enfermedad que venimos incubando por décadas. Y si solo nos enfocamos en quitar el reflejo del espejo sin sanar la enfermedad que lo causa, les garantizo que otro monstruo como él, quizá peor, va a tomar su lugar.
Hoy vamos a ver los tres reflejos que nos muestra ese espejo roto. Pongan mucha atención porque esto es la clave de todo. El primer reflejo en el espejo roto es la farsa de las instituciones de papel. El espejo de Ortega nos muestra una claridad brutal. La clase política que nos falló. Nos muestra décadas de instituciones que eran de papel. Una constitución que era una sugerencia. Partidos políticos que no eran más que clubes privados para repartirse el poder. ¿Se acuerdan del pacto de Ortega y Alemán? ¿Se acuerdan de la repartidera de puestos de la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral? Ortega no destruyó nuestras instituciones. Él simplemente llegó y bailó sobre sus tumbas, porque por dentro ya estaban muertas, vaciadas por la corrupción, la cobardía y la falta de patriotismo de quienes debieron defenderlas. Aquí es donde se pierden los periodistas, que verdaderamente son repetidoras, se quedan atrapados en el eco. Quiero decir algo aquí, no todos los periodistas son así. Algunos tienen un afán partidario, eso es lo que ellos creen, pero si son periodistas deberían dejar ese afán a un lado y contar objetivamente o analizar objetivamente. Incluso pueden agarrar narrativas de sus sentimientos y preguntarle a una entrevista, ¿y usted qué cree de tal y tal y tal cosa? Pero no nos digan los periodistas a nosotros cómo pensar. Dejen a nosotros, la audiencia, llegar a nuestras propias conclusiones. Pasan horas narrando que mis antepasados eran dictadores, sin jamás sopesar las condiciones nacionales de sus épocas y analizar eventos que produjeron momentos difíciles terceras personas, no mis familiares. Luego se dedican a adivinar si el gobierno de mi tío Tacho era mejor o peor que la dictadura de Ortega. Es una discusión estéril y una trampa en el fondo para que el que responde de hecho presume lo que no es. Esa pregunta es la equívoca. La pregunta correcta no es cuál monstruo era el más feo. La pregunta correcta es ¿quién construyó el laboratorio que sigue creando monstruos? Mientras ellos se pelean por el pasado, se niegan a ver la verdad que nos grita el espejo. El sistema político tradicional de Nicaragua fracasó, colapsó, y la prueba es que produjo a un criminal como Ortega. Nuestra lucha, por lo tanto, no puede ser para restaurar ese viejo sistema fallido. Sería una locura. Nuestra lucha tiene que ver con construir un nuevo gobierno, una nueva república. Construir, no simplemente volver a lo mismo. Uno con instituciones de acero, con una justicia de verdad, con políticos que les sirvan al pueblo y no a sus bolsillos. Un sistema donde un criminal nunca pueda llegar a sentarse en la silla presidencial. El segundo reflejo de ese espejo roto
que nos muestra Ortega es nuestra propia inocencia, nuestra peligrosa y casi infantil fe en que alguien vendrá a salvarnos. ¿Cuántos años llevamos esperando? Esperando las resoluciones de la OEA, esperando las enérgicas condenas de la ONU, de las Naciones Unidas, esperando que Estados Unidos o la Unión Europea hicieran algo definitivo. El analista Abdalá lo llama diplomacia performativa, teatro, y es exactamente lo que hemos vivido, un teatro. Vimos a los diplomáticos ir y venir, vimos a los famosos diálogos nacionales, que solo le sirvieron al tirano para agarrar aire, para rearmarse y para seguir matando. Vimos comunicados, cartas, declaraciones, mientras que el régimen se reía de todos nosotros. El espejo roto nos enseña una lección durísima. La comunidad internacional no es nuestra salvación. Es, en el mejor de los casos, una herramienta y en el peor, un obstáculo. La solución y la tragedia de Nicaragua no va a venir de Washington, ni de Bruselas, ni de Ginebra, ni del Japón. Esos tiempos se acabaron. El mundo, como dice el señor Abdalá, está en llamas. Cada país está tratando de salvar su propia casa. La solución, la única solución real y duradera, nacerá por nuestra propia fuerza, de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia decisión soberana de dejar de ser las víctimas de la historia. Fíjense bien, periodistas, dejemos de promover que seamos víctimas de la historia y convertirnos en los arquitectos de nuestro destino. ¿De qué sirve estar hablando del somocismo, de la dictadura, que terminó hace 45 años? Pero ustedes siguen hablando de eso, en vez de ver cómo vamos a construir la nueva Nicaragua. Debemos de convertirnos en arquitectos de nuestro destino. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que somos un peón a un tablero ajeno. Nada de eso. Somos el tablero. Somos los jugadores. Y es hora de empezar a mover nuestras propias piezas en ese tablero. El tercer reflejo es el reflejo más importante y es el más aterrador. El espejo de Ortega nos muestra finalmente la cara de nuestro verdadero enemigo. Y déjenme ser claro, nuestro enemigo no es el sandinismo. El sandinismo como ideología murió hace mucho tiempo. Nuestro enemigo no es un partido político. Nuestro enemigo, como lo describe perfectamente el artículo, es un Estado criminal. Fíjense bien, Abdalá lo dice, el enemigo de la oposición es un Estado criminal, una empresa de crimen organizado transnacional que se robó un país entero. Nicaragua hoy no es un gobierno con elementos de corrupción, es un cartel de narcotráfico con una bandera, un himno y un asiento en las Naciones Unidas. Es una estructura mafiosa que lava dinero,
trafica con drogas, protege a terroristas. Ustedes han visto cómo todos los presidentes que salen acusados de ser mañosos se van a esconder a Nicaragua. Todos los asesinos y terroristas están viviendo en Nicaragua. Ahí es donde se esconden los gánsteres que se asocia con otras dictaduras criminales como la de Venezuela o Irán. Aquí es donde los ataques de aquellos periodistas de la vieja guardia se vuelven no solo irrelevantes, pero peligrosos, porque al insistir en la narrativa de la dictadura de Somoza versus la dictadura de Ortega, le están dando crédito a Ortega, le están diciendo que es igual a lo que hizo Somoza. Esa es una estrategia de los MRS. Ellos quieren quitar a Ortega para asumir el sandinismo de antaño. Entonces, usan a Somoza para decir, votamos a Somoza y este es peor que Somoza o lo mismo que Somoza. Están mintiéndoles a ustedes. Le hacen el juego al régimen. Lo mantienen en el plano de la política, cuando esto ya no es política. Esto es crimen organizado a nivel estatal. Fíjense bien lo que les acabo de dar. Lo que le decimos al gobierno de Nicaragua, la dictadura, el régimen, al fin del día, es nada más que una organización criminal, pero es a nivel estatal. El Estado es esa organización. A un cartel no se le combate con discursos. A un cartel no se le gana con elecciones fraudulentas. A un cartel no se le pide diálogo. A un cartel se le desmantela, se le asfixia económicamente, se le corta sus rutas de lavado de dinero y las rutas del narcotráfico. Y se cierran las puertas a todos sus cómplices, tanto adentro como afuera. Se le combate con inteligencia, con estrategia y con una fuerza superior. Esta es la verdadera naturaleza de nuestra lucha. No es izquierda contra derecha, no es liberales contra conservadores o sandinistas. Es la gente decente de Nicaragua contra una mafia criminal que tiene secuestrada nuestro país, nuestra patria. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora que hemos visto estos reflejos? Bueno, la respuesta es clara. Cómplices. Es hora de romper el espejo. Es hora de dejar de planearnos como reflejo de Daniel Ortega y empezar a sanar la enfermedad que lo produjo. Nuestra lucha no puede ser y no debe ser para regresar a la Nicaragua de antes de 2018. Esa Nicaragua es la que nos trajo hasta aquí. Esa Nicaragua de instituciones débiles, de políticos corruptos, de empresarios que se amarran con los corruptos para beneficiar sus bolsillos, de una ciudadanía que esperaba que otros resolvieran sus problemas. Eso ya no puede existir. Nuestra misión, nuestro deber sagrado es luchar por la Nicaragua que nunca hemos tenido. Una Nicaragua con una soberanía real, que no dependa de la claridad ni del permiso de nadie. Una Nicaragua con instituciones de acero, donde la ley sea igual para todos y la justicia no tenga precio. Una Nicaragua libre de criminales en el poder, donde el gobierno sirva al pueblo
y no se sirva a él mismo. Este es el verdadero desafío. Fíjense bien, lograr eso es el verdadero desafío. Eso requiere más que protestas. Los sandinistas se van a matar entre ellos. La Chayo y los danielistas, los chayistas, los murillistas, ahí dejen que se maten entre ellos. Es inevitable. Pero nosotros requerimos entablar el camino para llegar a la nueva Nicaragua, que requiere un cambio de mentalidad, un despertar de la conciencia nacional. Tenemos que dejar de pensar como víctimas y empezar a pensar como fundadores de una nueva república. Por eso, cuando escuchen a los periodistas de siempre con sus peleas del pasado, apáguenlos, cierren el volumen, porque no les están diciendo nada nuevo a ustedes. Están con el eco del disco rayado, la dictadura de los Somoza, y nada tiene que ver eso con el futuro de Nicaragua, porque ellos siguen mirando el reflejo de los pedazos rotos del espejo. Nosotros, a partir de hoy, vamos a mirar más allá de ese espejo. Vamos a mirar el futuro. Y quiero que hagan algo conmigo. Quiero que se apropien de esta idea, que la repitan, que la compartan, que cuando piensen en esta lucha, no piensen en volver, piensen en construir. Fíjense bien, no lleguemos simplemente por volver, lleguemos a construir. Declaren en su corazón y en sus mentes: yo no soy el reflejo del pasado, soy el arquitecto del futuro de Nicaragua. Amigos míos, sé que este ha sido un segmento denso, pero era fundamental porque sin un diagnóstico correcto no puede haber una cura efectiva. El camino es largo y es difícil, pero por primera vez tenemos el mapa correcto, un plan, una estrategia. Sabemos a qué nos enfrentamos y, más importante, sabemos cuál es nuestro verdadero objetivo. No se olviden de mantenerse suscritos a este canal, de compartir este video para que mucha gente escuche estas palabras. Si no, no es para que me escuchen a mí, sino para que esta idea, la idea de romper el espejo, se propague como un virus de la verdad. Una vez más, aquí les dejo, como siempre, el número de la Alianza por la Libertad de Nicaragua y el Partido Liberal. Esta es su casa, la casa de todos los que quieren construir, no regresar. 786-960-4180. Mándenos un mensaje, cuéntenos una historia, díganme lo que quieran decirme ahí para yo poderles contestar. Que Dios los bendiga y que bendiga la nueva Nicaragua que vamos a construir juntos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.